Llegó al final de la tarde. Los zapatos gastados levantaban un poco de polvo con cada paso en el camino de tierra. No corría, no miraba a los lados, seguía directo, con la mirada fija en el portón de madera al fondo, como quien sabe a dónde va. Pero aún así, teme lo que va a encontrar. Era joven. Debía tener unos 20 años, quizás menos. El vestido color arena estaba manchado de camino y el cabello recogido con un trozo de tela que ya no tenía color definido. Cargaba una bolsa pequeña en el hombro izquierdo, tan liviana que daba a entender que no había mucho dentro, o que lo que tenía no era de este mundo. El portón estaba abierto. Entró sin llamar. Los cafetales se extendían a ambos lados del camino como paredes verdes y densas, subiendo por las laderas de la sierra hasta donde la vista alcanzaba. El aire tenía un olor particular: tierra húmeda, hoja de café y algo más dulce que venía de las naranjas maduras que colgaban de los árboles cerca de la casa. Era un lugar próspero. Se notaba en los postes bien puestos, en los surcos limpios, en el pasto recortado alrededor de la casa principal. La casa era de madera, grande para ser del campo, pero sin lujos. El techo de tejas oscuras guardaba la sombra del corredor, donde había una mecedora vieja y una mesa con un jarro de barro. Del interior salía humo fino. El fogón estaba encendido. Ella se detuvo a unos metros de los escalones. No dijo nada al principio, solo miró la puerta. Luego llegó un hombre desde el costado de la casa. Venía con las manos sucias de tierra, una camisa de manta abierta en el cuello y el paso lento de quien lleva muchos años caminando el mismo suelo. Tendría unos 50 y tantos años. El cabello entrecano, la frente marcada por el sol. No era un hombre de palabras fáciles. Eso se veía desde lejos. La vio. Se detuvo. Por un momento ninguno de los dos habló. El viento movió las ramas de un naranjo cercano y cayeron 2 hojas que giraron despacio antes de tocar el suelo. «¿Qué necesita?», dijo él. La voz era directa. No era hostil, pero tampoco era cálida. Ella levantó la vista. «Trabajo», dijo. «Puedo hacer lo que sea. Recoger café, limpiar, lo que haga falta. No pido dinero. Solo algo de comer y dónde dormir». Don Mateo no respondió de inmediato. La miró de arriba abajo, no con malicia, sino con la mirada de alguien que evalúa una situación antes de hablar. «¿De dónde viene?» «Del norte», dijo ella. «Vine caminando». «¿Sola?» «Sola». Él frunció el ceño levemente. No era común. Una muchacha joven, sola, a pie, pidiendo trabajo en una finca perdida entre las sierras. Había algo que no cerraba, pero el trabajo en los cafetales siempre hacía falta, y ella no tenía cara de estar mintiendo, tenía cara de estar cansada. «¿Cómo se llama?» Hubo una pausa. Pequeña, casi imperceptible. «Ana», dijo ella. Don Mateo asintió despacio. «Está bien». «Yo trabajo», dijo él como hablando para sí mismo, como si esa fuera la única respuesta que necesitaba ante cualquier pregunta difícil. «Acá también. Si se queda, trabaja. Si no rinde, se va. Sin discusión. Entendido. Hay un cuarto atrás, junto al depósito. Pequeño, pero limpio. La señora Petra le va a dar de comer». Ella asintió. No sonrió, solo dijo, «Gracias». Y fue todo. Don Mateo dio media vuelta y siguió hacia el costado de la casa. Pero antes de doblar la esquina, se detuvo un segundo. Solo un segundo. Y miró hacia atrás. Ella ya estaba subiendo los escalones del corredor. Y fue en ese momento, cuando la luz de la tarde le cayó de frente, cuando él lo vio. El colar era una cadena fina de plata con una pieza pequeña colgando al centro. Una pieza de forma irregular, como si alguien la hubiera cortado de algo más grande. Algo antiguo, algo que no se compra en ningún mercado. Don Mateo no se movió. El color de su cara cambió. No mucho, solo lo suficiente para que, si alguien lo hubiera estado mirando de cerca, hubiera notado que algo en él se tensó de golpe. Como cuando uno pisa sin querer un suelo que no esperaba. Pero no había nadie mirándolo, y él no dijo nada. Compañeros de historia, no olviden suscribirse al canal,
Si no están suscritos, YouTube no les enviará las nuevas historias, así que suscríbanse para ser los primeros en recibirlas. ¿De acuerdo, querido? Continuemos. Petra era una mujer de manos grandes y voz firme que hablaba poco y hacía mucho. Le dio a la muchacha un plato de frijoles con tortillas recién hechas y un vaso de agua sin preguntar nada. La observó comer en silencio desde el otro lado de la cocina, fingiendo que acomodaba las ollas. La muchacha comía despacio, con cuidado, como si no quisiera parecer hambrienta, aunque lo estaba. ¿Viene de lejos?, preguntó Petra al fin, sin dejar de acomodar nada. Sí, ¿familia? La muchacha levantó los ojos del plato. No hace falta decir nada, dijo, con una calma que no era frialdad, era otra cosa. Era el tono de alguien que ha aprendido a no abrirse con desconocidos. Petra no preguntó más, pero siguió mirándola de reojo. Esa noche, en el cuarto pequeño junto al depósito, la muchacha se sentó en el borde del catre y abrió la bolsa. Sacó una muda de ropa, un peine de madera y un papel doblado en 4 que no abrió. Solo lo sostuvo entre los dedos un momento, como si el peso de ese papel fuera más grande que su tamaño. Luego lo guardó de nuevo. Se llevó la mano al cuello y tocó el colar. Lo sostuvo entre los dedos igual que había sostenido el papel, con esa mezcla de cuidado y dolor que tienen las cosas que uno no puede soltar aunque quisiera. No sé, algo aquí no se siente igual. Lo pensó sin decirlo. Miró la pared de madera oscura frente a ella. Escuchó el viento moverse entre los cafetales. Una gallina se quejó lejos, entre sueños. Apagó el candil, y en la oscuridad, con los ojos abiertos, repasó cada detalle del rostro de don Mateo cuando la había visto llegar, la manera en que se había detenido, la manera en que la había mirado, y sobre todo la manera en que había desviado los ojos justo cuando ella iba a mirarlo de frente. Ella conocía ese gesto. Era el gesto de alguien que reconoce algo que no esperaba ver. La pregunta era, ¿qué había reconocido? El primer día en los cafetales comenzó antes de que saliera el sol. Don Mateo no la acompañó. Fue uno de los peones, un hombre callado de nombre Rufino, quien le mostró cómo avanzar entre los surcos, cómo revisar el grano, cómo llenar la cesta sin dañar las ramas. Ella escuchó sin hacer preguntas y empezó a trabajar sin decir más. Rufino la observó un momento desde lejos, luego se encogió de hombros y siguió con lo suyo. Trabajaba bien. Eso era innegable. Las manos se movían rápido entre las ramas. Los dedos aprendían solos la presión justa. El sol fue subiendo despacio sobre las sierras y el calor se fue metiendo entre los cafetales como algo vivo. Ella no se quejó, no se detuvo más de lo necesario, bebía agua de la cantimplora que Petra le había dado por la mañana y seguía. Está bien. Yo trabajo. Eso era lo único que necesitaba que supieran de ella. A media mañana, cuando los peones se juntaron a descansar bajo un árbol grande, ella se quedó un poco apartada. No por soberbia, por costumbre. Era alguien que había aprendido a no acercarse demasiado rápido a ningún lugar ni a ninguna persona. Desde donde estaba podía ver la casa principal. La miraba con una atención que no tenía nada de casual. Sus ojos recorrían el corredor, las ventanas, la puerta lateral que daba hacia el fondo de la propiedad, como si estuviera buscando algo específico, como si estuviera contando pasos, midiendo distancias, recordando una descripción que alguien le había dado hace mucho tiempo. Fue entonces cuando lo vio. En el potrero de atrás, junto al cerco de piedra, había un caballo, viejo, de pelaje oscuro con algunas manchas grises en el lomo. Estaba parado solo, lejos de los otros animales, con la cabeza baja y las orejas caídas hacia los lados. Uno de los peones pasó cerca de él y el animal retrocedió de inmediato, nervioso, moviendo la cabeza con brusquedad. El peón siguió de largo sin molestarse. Ella lo siguió mirando. Es raro, como si ya hubiera visto esto antes. Se levantó despacio, caminó hacia el potrero sin prisa, sin hacer ruido. Se detuvo a 1 metro del cerco y se quedó quieta. El caballo la sintió antes de verla. Levantó la cabeza, las narinas moviéndose. Luego giró hacia ella. Los dos se miraron. Ella no extendió la mano. No habló. Solo estuvo ahí,
quieta, dejando que el animal decidiera. Pasaron varios segundos. El caballo dio un paso hacia ella, luego otro, y cuando llegó al cerco, bajó la cabeza despacio y rozó con el hocico la mano de ella, que seguía quieta al costado del cuerpo. «Ese caballo es Sombra», dijo una voz detrás de ella. Era don Mateo. Estaba parado a unos metros, con los brazos cruzados y la mirada puesta en el animal, no en ella. «No deja que nadie se le acerque», continuó. «Hace años que es así. Ella no se movió del cerco. Los caballos saben», dijo en voz baja. Don Mateo no respondió. Hubo un momento de quietud entre los dos. El tipo de quietud que no es vacía, que está llena de cosas que ninguno dice. «El café huele fuerte hoy», dijo él al fin, mirando hacia los cafetales. Era una manera de cambiar el tema, de alejarse de algo. Ella asintió, y ninguno dijo nada más. Pero cuando don Mateo se fue caminando hacia la casa, ella lo siguió con los ojos hasta que desapareció por la puerta lateral, y apretó el colar entre los dedos. No debería importarme, pero importa. Los días siguientes pasaron con la rutina pesada y repetida del campo. Amanecer, cafetales, sol, regreso, fogón, oscuridad. Ana, como todos la llamaban, se fue integrando a ese ritmo sin esfuerzo visible. Llegaba primera a los surcos y salía última. No buscaba conversación, pero tampoco la rechazaba cuando llegaba. Respondía lo necesario, escuchaba más de lo que hablaba, y cuando alguien le preguntaba algo personal, encontraba siempre la manera de desviar la respuesta sin que pareciera una esquivada. Era buena en eso, demasiado buena para su edad. Petra lo notó desde el principio. La observaba desde la cocina cuando la muchacha cruzaba el patio por las mañanas, con esa manera de caminar que no era arrogante, pero tampoco era la de alguien que se siente de paso. Era la manera de caminar de alguien que mira todo y guarda todo. «Esa muchacha tiene algo», le dijo Petra a Rufino una tarde mientras pelaba papas junto al fogón. Rufino levantó los hombros. «Trabaja bien, con eso alcanza». Petra no dijo más, pero siguió mirando. Don Mateo, por su parte, mantenía la distancia justa. No la ignoraba. Eso hubiera sido demasiado obvio, pero tampoco se acercaba sin razón. Le daba indicaciones a través de Rufino. Pasaba por los cafetales a revisar el trabajo de todos, y cuando llegaba a la parte donde ella estaba, se demoraba un poco menos que en los otros surcos. Como si el tiempo junto a ella le costara algo. Ella lo notaba. No decía nada, pero lo notaba. Una tarde, cuando los demás peones ya habían guardado las cestas y el sol empezaba a bajar detrás de la sierra, ella se quedó sola al fondo del cafetal. Fingió que acomodaba las ramas de una planta que no necesitaba acomodo, y desde ahí, entre las hojas, observó la casa principal con esa atención que ya era costumbre en ella. La puerta lateral estaba abierta. Adentro alcanzaba a verse el corredor interno, una silla de madera, y al fondo, la silueta de don Mateo sentado ante una mesa. Tenía algo en las manos, un papel quizás, o tal vez una carta. Lo sostenía con las dos manos y la cabeza inclinada, y aunque ella no podía ver su cara, había algo en la postura de ese hombre, en la manera en que los hombros se le caían hacia adentro, que hablaba de un peso que no era de ese día, era un peso viejo. Ella apretó los dientes. No sé, algo aquí no se siente igual. Lo pensó y guardó el pensamiento. Soltó las ramas del cafetal y caminó de regreso hacia el cuarto sin apurarse. El papel doblado en 4 seguía en la bolsa. Esa noche lo sacó de nuevo. Esta vez sí lo abrió. Era una carta, escrita con letra apretada y despareja, la clase de letra de alguien que no escribe seguido. La tinta estaba corrida en algunos lugares, como si en algún momento le hubiera caído agua, o algo más. La leyó despacio, aunque ya se la sabía de memoria. Cada palabra, cada punto, cada silencio entre línea y línea. La carta no tenía fecha, no tenía firma completa, solo una inicial al final. Una T con un trazo largo que se inclinaba hacia la derecha, como queriendo escapar del papel. T de Tomás, su padre. Ella dobló la carta con el mismo cuidado de siempre y la guardó. Se quedó sentada en el borde del catre con los codos sobre las rodillas
y la vista fija en el suelo de tierra apisonada. Tomás había desaparecido cuando ella era niña. No murió. Eso era lo que le habían dicho siempre, lo que ella misma repetía cuando alguien preguntaba, aunque nadie preguntaba mucho. Desapareció. Se fue. Tuvo que irse. Las razones habían sido siempre vagas, contradictorias, esquivadas por los mayores con esa habilidad que tienen los adultos para no responder sin mentir del todo. Pero la carta lo decía diferente. La carta, que había llegado a sus manos años después por un camino que no era fácil de explicar, decía que Tomás no se había ido porque quiso. Decía que había cargado algo que no era suyo, que había protegido a alguien, y que ese alguien tenía un nombre, aunque en la carta ese nombre no aparecía escrito del todo, como si el miedo hubiera detenido la mano en el momento de ponerlo. Solo decía, el dueño de la finca del valle. Eso era lo que ella había traído consigo hasta esta finca, esa frase, y el colar, que según la misma carta, era la mitad de algo. La otra mitad, decía Tomás, estaba donde siempre estuvo, guardada por alguien que no debería tenerla. Ella se llevó la mano al cuello, la pieza fría entre sus dedos, cerró los ojos. A la mañana siguiente, Sombra la esperaba junto al cerco. No era casualidad, o quizás sí lo era, pero de esas casualidades que uno elige creer porque necesita creer en algo. El caballo estaba parado en el mismo lugar de siempre, pero esa vez tenía la cabeza levantada y las orejas apuntando hacia ella desde que ella apareció en el patio. Ella se acercó despacio, le puso la mano abierta frente al hocico. Sombra la olió, resopló suave y apoyó el morro contra su palma. «Ya sé», dijo ella en voz baja, «yo tampoco confío en cualquiera». Rufino pasó por ahí con una carga de sacos al hombro y se detuvo al verla. «Ese caballo no confía en cualquiera», dijo como si fuera la primera vez que alguien lo notaba. «Ya me di cuenta», respondió ella sin darse vuelta. Rufino siguió caminando, sacudiendo la cabeza con una sonrisa chica. Lo que Rufino no sabía, lo que nadie en esa finca sabía, era que el nombre de ese caballo no era un dato menor para ella. Sombra. Su padre lo había mencionado en la carta. No como detalle, sino como señal. El caballo oscuro que no deja que nadie lo toque. Si llegas ahí y ese animal te acepta, estás en el lugar correcto. Ella cerró los dedos suavemente alrededor del hocico del caballo. Estaba en el lugar correcto. Esa misma tarde ocurrió algo que cambió el tono de los días siguientes. Ella estaba en el corredor de atrás, sacudiendo una manta, cuando escuchó voces adentro de la casa. No gritaban. En esa finca nadie gritaba, pero había una tensión en los tonos que se colaba por la pared de madera con la misma facilidad que el humo del fogón. Una voz era la de don Mateo, la otra era de un hombre que ella no conocía. «No puede seguir así, Mateo. Tarde o temprano alguien va a preguntar. Nadie va a preguntar nada. Eso lo decías antes también». Pausa. «Esta finca está a mi nombre», dijo don Mateo y la voz sonaba diferente. Más baja, más dura, y así va a seguir. No digo que no. Solo digo que hay cosas que no se pueden enterrar para siempre. Hay cosas que mejor se quedan así, respondió don Mateo. Silencio adentro. Ella dejó de sacudir la manta. Se quedó completamente quieta, con el tejido entre las manos y la respiración contenida. «¿Quién es la muchacha nueva?», preguntó la otra voz. «Una peona. Llegó pidiendo trabajo. ¿La conoces?». Una pausa más larga que las anteriores. «No», dijo don Mateo. Ella escuchó esa palabra y algo en el pecho se le movió. No de sorpresa, de confirmación, porque la manera en que don Mateo había dicho no, esa fracción de segundo antes de decirla, ese pequeño hueco, no era la manera en que se dice no cuando la respuesta es verdad. Era la manera en que se dice no cuando uno ya practicó decirlo. El visitante se fue antes de que oscureciera. Era un hombre de mediana edad, bien vestido para ser del campo, con un sombrero de ala ancha y botas limpias. Montó su caballo sin saludar a nadie más que a don Mateo y se fue por el camino de tierra levantando una nube larga de polvo que tardó en bajar. Ella lo vio alejarse desde el borde del cafetal. Rufino se paró a su lado. «¿Quién es ese hombre?», preguntó ella.
sin fingir que no le importaba. «Don Aurelio», dijo Rufino, «tiene tierras al otro lado de la sierra. Viene de vez en cuando. Él y el patrón tienen asuntos viejos». «¿Qué clase de asuntos?». Rufino la miró de reojo. «Eso no me lo han contado a mí», dijo, y en su voz había algo que no era indiferencia, sino precaución. «El día ya va a caer», dijo él después, mirando el cielo naranja sobre las sierras. «Mejor entramos». Ella asintió y caminó hacia el cuarto. Pero antes de entrar, miró hacia la casa principal. Don Mateo estaba parado en el corredor, mirando el camino por donde se había ido don Aurelio, de espaldas a todo, solo. Y aunque no podía verle la cara, ella supo, con esa certeza que no viene del pensamiento, sino de algo más adentro, que ese hombre no estaba tranquilo, que nunca había estado tranquilo, y que la llegada de ella había removido algo que él llevaba años intentando dejar quieto. Pasó una semana, luego otra. El trabajo en los cafetales avanzaba y ella avanzaba con él. Su cuerpo se fue acostumbrando al peso de las cestas, al calor pegado entre las plantas, al dolor sordo de los hombros al final del día. Petra empezó a dejarle el café servido por las mañanas sin que ella lo pidiera. Rufino le enseñó cuáles plantas necesitaban poda y cuáles no, y ella escuchó y aprendió con esa atención silenciosa que él ya reconocía como su manera de ser. Los peones la aceptaron sin mucho drama. Era trabajadora, no metía problemas, no hacía preguntas que no correspondían. Eso bastaba. Pero don Mateo seguía igual, cercano en la distancia justa, presente sin estar presente. Sus ojos pasaban sobre ella en las reuniones del amanecer cuando daba las indicaciones del día, y siempre, siempre, se apartaban un momento antes de lo necesario, como si mirarla demasiado tiempo fuera peligroso. Una mañana, ella llegó al corredor de la casa antes que nadie, porque Petra la había llamado para ayudar a cargar unos sacos desde la bodega. Mientras esperaba, se sentó en los escalones y miró el patio todavía a media luz. Don Mateo salió por la puerta principal sin esperarla ahí. Se detuvo. Los dos se miraron, esta vez de frente, sin distancia de por medio, sin cafetales ni peones entre ellos, solo el aire fresco de la madrugada y el olor a café que ya salía del fogón. Él iba a decir algo. Ella lo vio en su cara, esa fracción de intención antes de que las palabras lleguen. Pero no dijo nada, solo bajó los escalones, pasó a su lado y siguió hacia el potrero. Ella lo siguió con los ojos. Usted ya sabía, ¿verdad? Lo pensó tan claro que casi lo dijo en voz alta. Pero no era el momento. Todavía no. Fue Petra quien sin querer abrió la primera grieta. Era un mediodía de calor pesado. Los peones habían vuelto de los cafetales y ella estaba en la cocina ayudando a servir cuando Petra, sin levantar los ojos del fogón, dijo algo que no iba dirigido a nadie en particular, de esa manera en que las personas mayores a veces hablan, como si las palabras les salieran solas después de años guardadas. «Esta cocina olía igual cuando el patrón era joven», dijo. «Antes de todo». Ella siguió sirviendo sin apurarse. «Antes de todo», repitió con un tono tan tranquilo que no parecía pregunta. Petra se dio cuenta de lo que había dicho, apretó los labios. «Cosas del tiempo», respondió, y cambió el tema hablando del maíz que necesitaba moler. Pero ya estaba dicho, antes de todo. Esa noche, en el cuarto pequeño, ella repasó esas 3 palabras con la misma atención con que había repasado cada línea de la carta de su padre. El fogón seguía encendido en la cocina al fondo. Podía ver el resplandor anaranjado colarse por debajo de la puerta, y afuera el viento movía los cafetales con un sonido continuo y bajo, como respiración. ¿Antes de qué? No era la primera vez que sentía que esta finca tenía una historia que nadie contaba. Estaba en los gestos de don Mateo, en el cuidado con que Petra medía sus palabras, en la manera en que Rufino desviaba la conversación cada vez que ella se acercaba a ciertos temas. Había algo enterrado aquí, no en sentido literal, o quizás sí, no lo sabía todavía, pero estaba, y ella había venido a encontrarlo. Al día siguiente le tocó trabajar cerca de la casa principal. Petra necesitaba que alguien recogiera las naranjas del árbol grande que daba al patio lateral,
Y como los peones estaban todos en el cafetal de arriba, fue ella quien tomó la canasta y el gancho de madera y se instaló bajo el árbol sin que nadie se lo pidiera 2 veces. La mañana era fresca todavía. Las naranjas estaban maduras y pesadas, y el olor que soltaban al desprenderse era tan intenso que casi mareaba. Pero de una manera buena, de esa que recuerda cosas sin que uno sepa bien qué cosas. Trabajó despacio. Desde el árbol podía ver el interior de la casa a través de la ventana que daba al corredor. Estaba abierta por el calor. Adentro, don Mateo estaba sentado a la mesa con papeles y un vaso de agua. Escribía algo, o revisaba algo. La mano se movía despacio sobre el papel. Ella no dejaba de trabajar, pero tampoco dejaba de mirar. Fue entonces cuando él levantó la cabeza, no hacia la ventana, hacia la pared del fondo, como si estuviera pensando en algo que no tenía que ver con los papeles. La expresión de su cara era difícil de leer desde afuera, a esa distancia, pero había en ella algo que ella reconoció. Era el mismo gesto que había visto en los últimos años en el espejo, el gesto de alguien que vive con una pregunta que no puede responder. Ella bajó los ojos a la canasta. No debería importarme, pero importa. Esa tarde, mientras acomodaba las naranjas en la bodega, encontró algo. No era gran cosa a simple vista, un gancho viejo en la pared, y colgando de él, casi oculto detrás de un saco de arpillera, un pedazo de cuero doblado, grueso, oscuro de tanto uso. Lo tomó. Lo abrió con cuidado. Era una funda de cuchillo, vacía, pero grabado en el cuero con una letra torpe y profunda que alguien había marcado hace mucho tiempo, había un nombre, solo 3 letras. Tom. Ella no se movió. La bodega olía a café seco y a madera vieja. Afuera, las gallinas ciscaban tranquilas y alguien, Rufino por el paso, cruzó el patio con botas pesadas. Ella cerró los dedos alrededor del cuero. Tom, Tomás. Su padre había estado aquí, no como visitante, no de paso. Había estado aquí de una manera que deja cosas olvidadas en las paredes. Guardó la funda dentro de la bolsa, debajo de la muda de ropa junto a la carta. Se quedó parada en la bodega un momento más, respirando el olor oscuro del lugar, mirando el gancho vacío en la pared. Luego salió como si nada. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en el catre con los ojos abiertos, escuchando. El viento, los cafetales, el canto lejano de algún pájaro que no conocía. Y en algún momento, pasada la medianoche, el sonido de pasos lentos en el corredor de la casa principal. Los pasos de alguien que camina cuando no puede dormir. Don Mateo. Ella lo supo sin verlo. Se preguntó si él también estaría despierto pensando. Si los papeles de la tarde tendrían algo que ver con ella. Si el silencio que mantenía era de los que cuidan un secreto o de los que cargan una culpa. O las dos cosas a la vez. Al otro día, Rufino le dio una tarea diferente. «El patrón dice que hay que limpiar el depósito del fondo», dijo. «Solo usted, porque los demás están con la cosecha de arriba». Ella asintió. El depósito del fondo era una construcción separada de la casa, más vieja que el resto, con paredes de adobe y techo bajo. Adentro había herramientas oxidadas, sacos apilados y cajas de madera llenas de cosas que parecían no haberse movido en años. Empezó por las herramientas. Trabajó metódica, limpiando, ordenando, apilando lo que servía y apartando lo que no. El polvo era espeso y el calor adentro del depósito era sofocante, pero ella no salió a tomar aire más de lo necesario. A media mañana, moviendo una caja grande hacia el fondo, la caja se abrió por un costado y cayeron al suelo varios objetos envueltos en trapos. Los recogió uno por uno. Una herradura, una botella de vidrio verde, un trozo de tela bordada que ya no tenía forma clara, que al último, envuelto en un trapo más grueso, atado con un cordel, algo pequeño y duro, lo desenvolvió. Era una pieza de metal, plata o algo parecido, de forma irregular, como cortada de algo más grande, como cortada exactamente de algo más grande. Ella sacó el colar, puso las 2 piezas juntas, encajaban perfectamente. Se quedó ahí, en el piso de tierra del depósito,
con las dos mitades del colar unidas entre los dedos, y no dijo nada. No hizo nada. Solo miró. La carta de su padre decía que la otra mitad estaba donde siempre estuvo, guardada por alguien que no debería tenerla. Ahora sabía dónde había estado su padre. Ahora sabía que don Mateo no solo lo conocía, lo había conocido de cerca, lo suficientemente cerca como para que quedara algo de él en esa finca, escondido en una caja que nadie había movido en años, lo suficientemente cerca como para que existiera entre ellos una historia que nadie le había contado nunca. Envolvió la pieza en el trapo de nuevo, la guardó en el bolsillo del delantal, terminó de limpiar el depósito, salió cuando el sol ya estaba en lo más alto. Los días que siguieron fueron los más difíciles, no porque pasara algo visible, sino por lo contrario, porque todo seguía igual por fuera mientras por dentro ella cargaba algo que ya no podía ignorar. Trabajaba, comía, dormía poco, acariciaba el hocico de Sombra por las mañanas, como si el animal fuera el único al que no tenía que explicarle nada, y miraba a don Mateo con unos ojos distintos. Él lo notó, tenía que haberlo notado, porque empezó a evitarla más que antes. No de manera obvia, nada en esa finca era obvio, pero había algo diferente en la forma en que organizaba su día, en los recorridos que hacía por la propiedad, en las horas en que aparecía y desaparecía, como si estuviera midiendo cuánto tiempo podía seguir sin que el peso de algo lo aplastara. Una tarde, Rufino le preguntó sin rodeos, «¿Está bien, Ana?» Ella lo miró. «Sí», dijo. «¿Por qué?» «No sé», dijo él rascándose la nuca. «Últimamente la veo rara. Estoy bien». «Con eso alcanza», dijo él usando sin saberlo las mismas palabras que había usado el primer día. Ella casi sonrió. Casi. La confrontación no llegó como ella había pensado que llegaría. No fue planeada. No fue un momento que ella eligió con cuidado. Llegó como llegan las cosas importantes, sin aviso, en el momento menos preparado, empujada por algo más pequeño de lo que merecía. Era una tarde nublada. Los cafetales tenían ese color oscuro y húmedo que toman cuando el cielo se cierra. Ella estaba recogiendo las últimas cestas del día cuando escuchó que don Mateo hablaba con Rufino cerca del portón. Le estaba dando instrucciones para el día siguiente. Algo sobre los surcos del sur, sobre cuántos peones hacían falta. Y en un momento que ella no calculó, don Mateo dijo algo y giró hacia donde ella estaba. Sus ojos se encontraron. No había nadie más mirando. Era solo ese segundo largo y quieto, en que los dos supieron que el otro sabía. Ella no desvió los ojos, y él tampoco. Fue la primera vez que ninguno de los dos usó la distancia como escudo. Rufino siguió hablando sin darse cuenta de nada, y don Mateo respondió con palabras que probablemente tenían sentido, porque Rufino asintió y se fue hacia la bodega. Pero los ojos de don Mateo tardaron en volver a la conversación, y cuando finalmente se fueron, ella supo que el tiempo se estaba acabando. Para los dos. Esa noche, Petra le dejó el café más tarde que de costumbre. Lo puso sobre la mesa del cuarto sin decir nada, pero antes de salir se detuvo en la puerta y dijo, sin darle la cara, «Usted no es de por acá». No era pregunta. «No», dijo ella. «¿Vino por algo?» Pausa. «Yo solo necesitaba saber», respondió ella. Petra asintió una vez, despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba desde hace tiempo. Luego salió y cerró la puerta con suavidad. Ella se quedó con el café caliente entre las manos. El café huele fuerte hoy. Sí, olía fuerte, como siempre que algo estaba a punto de cambiar. Compañero de historia, no olvides dejar tu nombre en los comentarios y decir, «Soy un compañero de historia». Siempre es un placer ver tu comentario. Continuemos, que aún hay mucha emoción por delante. La noche en que todo se dijo fue una noche sin lluvia pero con el cielo cargado. Las nubes tapaban las estrellas y el aire tenía ese peso quieto que precede a las tormentas que a veces no llegan. Los cafetales estaban oscuros y el único punto de luz visible desde el patio era el resplandor anaranjado que salía por la ventana de la cocina, donde el fogón seguía encendido a esa hora porque Petra
había dejado algo hirviendo para el día siguiente. Los peones dormían, Rufino dormía, Petra también, ella no. Se levantó del catre pasada la medianoche, se puso los zapatos y salió al patio sin hacer ruido. No tenía un plan. O sí lo tenía, pero no era un plan de palabras. Era algo más parecido a una necesidad física, como cuando el cuerpo decide antes que la cabeza. Caminó hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. Empujó despacio. Don Mateo estaba ahí, sentado en el banco de madera junto al fogón, con las manos cruzadas sobre las rodillas y los ojos puestos en el fuego. No dormía, no leía, solo estaba ahí quieto, con esa postura de alguien que lleva horas en el mismo lugar, porque moverse significaría enfrentar algo. Levantó los ojos cuando ella entró. No se sorprendió. Eso lo dijo todo. Ella cerró la puerta detrás de sí y se quedó parada cerca de la entrada sin acercarse más. El calor del fogón llegaba hasta ella en oleadas suaves. Sobre el fuego, una olla soltaba vapor despacio. Ninguno habló por un momento. Fue él quien rompió primero. «Sabía que iba a llegar esta noche», dijo. La voz era baja, cansada. No era la voz del patrón. Era la voz de un hombre que lleva mucho tiempo cargando algo solo. «¿Por qué esta noche?», preguntó ella. «Porque la vi en el depósito», dijo, «y vi su cara cuando salió». Ella no respondió. Don Mateo bajó los ojos al fuego. «Encontró la pieza», dijo. No era pregunta. «Sí». Silencio. El fogón crepitó. Una brasa cayó y se apagó sola. «¿Desde cuándo sabe quién soy?», preguntó ella. «Desde el primer día», dijo él, «desde que la vi entrar por el portón». Ella sintió que algo en el pecho se le apretaba, no de rabia, de algo más hondo que la rabia, de esa confirmación que duele aunque uno ya la esperaba. «El colar», dijo ella. «El colar», repitió él. Se quedaron callados otro momento. Afuera, el viento empezó a moverse entre los cafetales con un sonido largo y bajo. «Usted ya sabías, ¿verdad?», dijo ella, y esta vez sí lo dijo en voz alta mirándolo de frente. Don Mateo no respondió de inmediato. Respiró hondo, con ese tipo de respiración que prepara las palabras difíciles. «Sí», dijo al fin, «sabía». Lo que siguió no fue un grito, no fue una acusación lanzada con fuerza, no hubo golpes en la mesa ni lágrimas ruidosas. Fue algo peor que todo eso. Fue una conversación en voz baja junto al fogón, en la oscuridad de una cocina de campo, con el olor a café viejo y madera encendida, mezclándose con cada palabra. Don Mateo habló, y ella escuchó. Habló de cuando eran jóvenes, él y Tomás. Habló de que habían trabajado juntos en esa misma finca, que eran amigos antes de que él heredara las tierras y antes de que las tierras cambiaran todo entre ellos, como las tierras siempre cambian todo entre los hombres. Habló de una noche de discusión. No recordaba bien por qué empezó, o sí lo recordaba pero no quería decirlo. Una discusión cerca del borde de una loma, con el suelo mojado por la lluvia de esa tarde. Habló de un empujón, no con intención de matar. Eso lo dijo más de una vez, con esa urgencia de quien necesita que le crean aunque sabe que ya no importa si le creen o no. Un empujón. Tomás resbaló, cayó por la loma. No murió. Eso era verdad, no había muerto. Pero quedó mal, muy mal. Semanas en cama, un brazo que nunca volvió a funcionar igual, y una acusación que se formó sola en el pueblo porque alguien los había visto discutir antes. Y Tomás, desde la cama, había dicho que fue un accidente. Había dicho que nadie tuvo la culpa. Había dicho eso aunque no era verdad. O era verdad a medias, o era la verdad que Tomás eligió porque era el tipo de hombre que elige cargar solo antes de arrastrar a otro. Pero el problema no fue solo eso. El problema fue que después, cuando Tomás se recuperó y el pueblo seguía mirándolo con desconfianza, cuando el trabajo se fue cerrando y los caminos se fueron poniendo difíciles, él no había dicho nada. Don Mateo no había hablado, no había explicado. No había buscado a Tomás para ayudarlo, para reparar algo, para al menos reconocer lo que había pasado entre ellos. Se había quedado callado, y Tomás había desaparecido. «¿A dónde fue?», preguntó ella.
La voz le salió más delgada de lo que quería. Don Mateo tardó. «No sé», dijo. «Lo perdí. No lo busqué». Esas 4 palabras cayeron en el aire de la cocina como piedras en agua quieta. «No lo busqué». Ella respiró. «Tenía una hija», dijo ella. «Lo sé. Esa hija creció sin saber por qué su padre se fue», continuó ella. «Sin saber si estaba vivo. Sin saber qué había pasado. Creció con una carta a medias y un colar roto y una pregunta que nadie le respondió nunca». Don Mateo no levantó los ojos. «Lo sé», repitió. «No me mire así», dijo ella, aunque él no la estaba mirando. «No quiero lástima. Vine a saber la verdad, nada más». Él levantó los ojos entonces, y en su cara había algo que ella no esperaba ver. No culpa disfrazada de arrepentimiento, no el gesto calculado de alguien que pide perdón porque le conviene. Era algo más simple y más feo que todo eso. Era vergüenza. La vergüenza vieja, acumulada, del que sabe exactamente lo que hizo y exactamente lo que no hizo, y ha vivido con las 2 cosas juntas sin poder soltar ninguna. «Yo no dije mi nombre. Por algo», dijo ella en voz baja. «Quería ver si usted lo sabía, si era capaz de decirlo». «Isabel», dijo él. Era la primera vez que alguien en esa finca decía su nombre verdadero. Sonó extraño. Sonó como algo que había estado guardado en una caja durante mucho tiempo y al salir al aire ya tenía otra forma. Ella no respondió, solo se quedó mirando el fuego. La confesión no cambió el aire de golpe. Las cosas no funcionan así en la vida real. No hay un momento en que todo se acomoda y el peso desaparece, y la gente siente que puede respirar de nuevo. Lo que hubo fue un silencio diferente al de antes. Un silencio que ya no guardaba un secreto, sino que guardaba algo más difícil. La verdad ya dicha, ya suelta, que no puede volver a guardarse. «¿Qué va a hacer?», preguntó don Mateo al fin. Ella tardó en responder. «No lo sé todavía». «Tiene derecho a irse», dijo él. «Tiene derecho a hacer lo que quiera con lo que sabe». «Sí», dijo ella. «Lo tengo». Otro silencio. «Esta finca», empezó él, y se detuvo. Volvió a empezar. «Lo que Tomás perdió, lo que le costó, yo no puedo devolvérselo. No puedo devolver los años, no puedo devolver el brazo, no puedo devolver lo que usted no tuvo». «No, pero esto sí puedo», dijo él, y en la voz había algo resuelto, como si lo hubiera pensado muchas veces antes de esta noche, quizás desde el primer día que la vio entrar por el portón. «Esta finca puede ser suya, si quiere. No como pago. No hay pago para lo que pasó, sino como lo único que me queda para poner sobre la mesa». Isabel lo miró de verdad, por primera vez desde que había llegado, sin la pantalla de la precaución, sin el filtro de la estrategia. Solo lo miró como lo que era. Un hombre viejo y cansado que había vivido muchos años con algo que nunca debió cargar solo porque nunca debió pasar. «Yo lo perdono», dijo ella. Don Mateo cerró los ojos. «Pero no lo absuelvo», continuó ella. «No es lo mismo. Usted sabe lo que hizo. Yo sé lo que hizo. Eso no cambia porque yo lo perdone». Él asintió despacio, con los ojos todavía cerrados. «Entiendo», dijo. «Hay cosas que mejor se quedan así», repitió ella, usando sus propias palabras. Pero esta no era una de esas. Esta tenía que decirse. «Sí», dijo él, «tenía que decirse». Don Mateo se fue de la finca antes de que terminara el mes. No hizo escándalo. No dio muchas explicaciones. Les dijo a los peones que tenía asuntos que atender lejos, que la finca quedaba en manos de la señorita Ana por el tiempo que fuera necesario. Rufino lo miró con cara de no entender del todo, pero asintió porque era Rufino, y Rufino no hacía preguntas que no le correspondían. Petra no dijo nada, pero esa mañana dejó el café servido en 2 tazas, como siempre, aunque ya sabía que uno de los lugares iba a quedar vacío. Don Mateo recogió pocas cosas: una bolsa, el sombrero, los papeles necesarios. Antes de montar su caballo, se detuvo frente a Isabel, que estaba parada en el corredor con los brazos cruzados y la espalda derecha, y la miró un momento. «No vine a molestar», dijo ella en voz baja, sin que viniera del todo a cuento, pero diciéndolo igual.
Lo sé, dijo él, pero tenía que venir. Sí. Él asintió una última vez y montó. Isabel lo vio alejarse por el camino de tierra hasta que el polvo lo tapó y ya no quedó nada que mirar. Luego entró a la cocina. Se sentó donde él se había sentado la noche de la confesión. Tomó la taza de café que Petra había dejado y se quedó un rato larga mirando el fuego, sin pensar en nada concreto o pensando en todo al mismo tiempo, que a veces es lo mismo. Los meses que siguieron fueron de trabajo y de aprendizaje. Isabel asumió la finca con la misma manera callada con que había asumido los cafetales al llegar, sin alardear, sin discursos, sin cambiar todo de golpe. Pero las cosas fueron cambiando igual, de a poco, con esa lentitud que tienen los cambios que duran. Les pagó mejor a los peones. Abrió la bodega vieja que siempre había estado con llave y la convirtió en depósito de herramientas para que todos pudieran entrar. Dejó de poner candado al cuarto del fondo. Rufino se convirtió en su mano derecha, sin que ninguno de los dos lo decidiera explícitamente. Pasó solo, como pasan las cosas que tienen sentido. Petra siguió cocinando y siguió mirando todo desde la cocina, pero empezó a hablar un poco más, a contar cosas del pasado de la finca que antes guardaba como si fueran suyas. Y Sombra, el caballo viejo del potrero, empezó a aparecer cada mañana junto al cerco, esperándola. Ella siempre se detenía, siempre le ponía la mano en el hocico, y el animal siempre bajaba la cabeza, como si reconociera en ella algo que ningún otro humano de ese lugar había tenido. Pero había algo que no cerraba. Por más que el trabajo avanzara, por más que los peones la respetaran y Petra la quisiera y Rufino confiara en ella, Isabel se despertaba cada mañana con la misma sensación opaca que no tenía nombre exacto. Caminaba por los cafetales y los veía verdes y llenos. Caminaba por el patio y lo veía limpio y ordenado. Entraba a la casa principal. Su casa, decían los papeles, y la sentía funcionar, respirar, estar viva. Pero no se sentía suya, nunca del todo. Era como habitar un traje que le quedaba bien en la tela, pero no en la forma. Como si el lugar hubiera sido hecho para una historia diferente, y ella estuviera viviendo en los bordes de esa historia, ocupando el espacio que le correspondía sin poder ocupar del todo lo que ese espacio significaba. Pensaba en su padre. Lo pensaba seguido, no con rabia ya. La rabia había tenido su momento y había pasado, como pasan las tormentas que no llegan a romper del todo. Lo pensaba con esa mezcla rara de amor y tristeza que tienen las personas a quienes uno quiere, pero no pudo elegir. Tomás había elegido cargar solo. Había elegido desaparecer antes de arrastrar a nadie. Había elegido que su hija creciera sin él antes de que su hija creciera en medio de su vergüenza. Era una elección que ella entendía. Racionalmente, fríamente la entendía. Pero entender no era lo mismo que aceptar, y aceptar no era lo mismo que estar bien con ello. Esas tres cosas podían vivir juntas sin resolverse nunca. Ella lo sabía ahora. Una mañana de las últimas del año, cuando el aire ya tenía el frío seco que anuncia el cambio de estación, Isabel salió al patio antes del amanecer. El cielo estaba en ese azul oscuro que precede a la luz, con una franja naranja apenas visible sobre la sierra. Los cafetales estaban quietos y húmedos de rocío. El fogón ya olía. Petra siempre era la primera en encenderlo. Los peones empezaron a llegar de a uno. Rufino, luego dos hombres del cafetal de arriba, luego otros. Se saludaban entre ellos con ese murmullo corto y masculino de la gente que trabaja junta hace mucho. Acomodaban las herramientas, revisaban las cestas. El día empezaba a armarse solo, con la mecánica de siempre. Uno de los peones nuevos, un muchacho joven que había llegado hacía pocas semanas, la vio parada en el corredor y se detuvo un momento antes de seguir hacia el cafetal. «Buen día, doña», dijo. La palabra cayó en el aire de la mañana. «Doña». Ella lo miró. El muchacho siguió caminando sin saber lo que había dicho, o sin saber lo que esa palabra le había movido a ella adentro. Rufino estaba cerca. La miró de reojo, esperando. Ella tardó. Miró los cafetales. Miró la sierra con la franja naranja que ya crecía. Miró el potrero donde Sombra empezaba a moverse despacio,
la cabeza baja sobre el pasto húmedo. Miró la casa a sus espaldas, las paredes de madera, el techo de tejas, la puerta que ya no tenía candado, y respondió en voz baja, casi para ella misma: «Yo solo necesitaba saber». Rufino frunció el ceño sin entender, pero ella no necesitaba que entendiera. Bajó los escalones del corredor y caminó hacia los cafetales. El día ya empezaba a caer sobre la sierra, y el café olía fuerte, como siempre, como cada mañana en ese lugar que era suyo en los papeles y en el trabajo y en los años que vendrían, pero que cargaba en cada piedra y en cada tabla y en el fondo quieto de cada surco la historia de otro. Y ella caminaba sobre esa historia, y seguía caminando. Hay cosas que no se reparan del todo, solo se aprende a vivir alrededor de ellas, a trabajar la tierra encima de ellas, a ver crecer algo nuevo sin olvidar lo que hay debajo. Isabel no encontró a su padre, no supo si estaba vivo, no tuvo respuestas para todo, pero encontró la verdad, y la verdad, aunque duela, es el único suelo firme sobre el que se puede parar. Mis compañeros de historia, si esta historia tocó algo dentro de ustedes, si en algún momento pensaron en alguien que cargó en silencio lo que nunca debió cargar solo, dejen su comentario abajo. Esas palabras importan más de lo que creen. Y la próxima ya está lista para ustedes. Ella huyó con un bebé y entró en el rancho. Fue llamada mentirosa, hasta que el viejo vio el paño escondido. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Cada historia que contamos aquí es de esas que no se olvidan fácilmente. Es un placer tenerte aquí. Muchas bendiciones para ti, querido. Nos vemos en la próxima historia.